Estamos en Primera de Tesalonicenses y la última vez, en la última lección, nos faltó un poquito en el versículo 5. A ver, ahora, si me escuchan bien. ¿Sí? Pastor, sí. Sí. Perdón. Sí. Bien, entonces la pregunta aquí es, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo tú definirías el término cristiano? ¿Cómo sabes que alguien es cristiano? ¿Cómo sabes que tú eres cristiano? Algunos dirían tal vez yo soy cristiano porque nací en un hogar cristiano o porque me bauticé como cristiano o porque hago cosas que hace un cristiano. Voy a la iglesia, leo la Biblia, oro. Eh, Otros dirán porque un día tomé una decisión para convertirme en cristiano, eh, o porque hice una oración para convertirme en cristiano. Entonces, en pocas palabras, lo que muchos hoy día creen en la iglesia es que un cristiano es alguien que dice que es cristiano, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando Pablo les pregunta, o les escribe, perdón, a los tesalonicenses, Pablo les dice, yo sé que ustedes son cristianos. Ahora, él se los dice de una forma increíble, les dice, conozco, hermanos amados de Dios, su elección, es decir, que son elegidos. Pablo está agradecido a Dios por ellos y por eso, junto a Silvano y a Timoteo, que son sus compañeros en la misión, él toma la pluma y escribe esta carta de Primera de Tesalonicenses. Y lo primero que hace es dar gracias a Dios por la vida de ellos. Ya dijimos que los versículos del 2 al 10 del capítulo 1 se enfocan en ese propósito, en darle gracias a Dios por la obra que él había hecho en las vidas de los tesalonicenses. En primer lugar, lo vimos en la última lección, da gracias a Dios porque ellos modelan tres virtudes esenciales que son la fe, el amor y la esperanza. Pero dijimos, y ustedes lo recordarán, que no son virtudes abstractas o que están flotando en el aire, sino que él da gracias a Dios por la obra producida por su fe, el trabajo motivado por su amor y la perseverancia fundada en su esperanza en Cristo. Y en segundo lugar, da gracias a Dios también porque estaba convencido que ellos habían sido elegidos por Dios. Ahora, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe Pablo que ellos han sido elegidos por Dios? Y ahí es donde nos quedamos. En el versículo 5, voy a leerlo, dice, pues nuestro evangelio, esta es la razón, tal vez desde el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, ¿cómo sabe Pablo que ellos son escogidos de Dios? Él dice en el versículo 5, porque el evangelio verdadero de Jesucristo les ha sido predicado con el poder del Espíritu Santo. Y también, además, sus vidas, las vidas de ustedes han sido transformadas. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy día. Una de las evidencias de tu elección es que tu vida ha cambiado por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles estaban convencidos de la elección de los tesalonicenses para salvación, porque cuando les predicaron el Evangelio de Jesucristo, lo hicieron con poder. Algunos dicen esto se refiere a milagros, a prodigios, lo hicieron también, en la verdad, del Espíritu Santo y con plena certidumbre, significa con plena convicción del poder transformador del Evangelio. Y finalmente apela al recuerdo que ellos tenían del momento
en que se les predicó el Evangelio. Pero mira qué es lo que él apela. Él no dice, recuerdan que ustedes tomaron una decisión, recuerdan que hicieron una oración, recuerdan que firmaron la tarjeta, recuerdan que pasaron al frente. No les dice eso, sino que apela al carácter de los mensajeros. Dice ahí en el versículo 5, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ustedes saben cuál es el Evangelio, saben que lo predicamos en el poder del Espíritu Santo y saben también la pasión con la que lo hicimos, saben la conducta con la que nosotros vivimos y el amor que les tenemos. Ahora es interesante aquí que Pablo no apela a la fe de los tesalonicenses o a su respuesta positiva para reconocer su elección. Él no les dice, yo sé que ustedes son escogidos porque tuvieron fe o porque respondieron positivamente, sino por el poder del mensaje, por el poder del Espíritu Santo y por el carácter de aquellos que predicaron. Y es que el poder del mensaje no puede estar separado del carácter de los mensajeros. Los tesalonicenses no solamente escucharon el mensaje del Evangelio predicado, sino que además lo vieron vivido en la conducta de aquellos que lo proclamaron y en los milagros y las manifestaciones del Espíritu Santo que los apóstoles hicieron. Los apóstoles entonces les llevaron el Evangelio con amor para su bien, no para buscar algún tipo de beneficio personal. Es como si Pablo estuviera diciendo, miren, no hagan caso a todos aquellos que puedan estar hablando mal de mí o hablando mal del mensaje o hablando mal de ustedes. Ustedes estuvieron allí, recuerdan, ustedes escucharon el mensaje del Evangelio, el mensaje poderoso. Y ustedes vieron el poder del Espíritu Santo y la convicción con que se predicó, la certidumbre con que se predicó. Y además vieron nuestro amor por ustedes, un amor genuino. Y vieron nuestra conducta obediente a Dios. Así que no duden, ustedes son hijos amados, elegidos por Dios. Ahora quiero que leamos los siguientes versículos en los que Pablo continúa dando gracias por ellos. Porque Pablo les va a decir, miren, yo me regocijo en el Señor por lo que veo en ustedes. Y mientras veamos cada uno de estos puntos, también tenemos que analizar nuestra propia iglesia y nuestra propia vida. El apóstol Pablo daría gracias a Dios por lo que ve en nosotros, por nuestras vidas. ¿Qué cosa es lo que vio Pablo en ellos? Bueno, vamos a leer los versículos del 6 al 10. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nuevamente, igual que en la lección anterior, hay mucho que decir en estas frases. Pero ¿qué es lo que Pablo vio en los tesalonicenses? Cosas específicas por las que él está agradecido a Dios. En primer lugar, vio imitación de Cristo. Imitación de Cristo, ahí en el versículo 6. Ustedes notarán que hay un cambio en el versículo 6, porque en el versículo 5, Pablo se concentra en la vida de los misioneros. Pero aquí en los versículos 6 y 7 se enfoca más bien en la respuesta de aquellos que creyeron, de aquellos cuya vida fue transformada. Y el cambio lo vamos a notar en el uso de los pronombres.
Mira, al final del versículo 5, dice, como bien sabéis, cuáles fuimos, todo eso está en primera persona plural, nosotros fuimos, y luego dice, entre vosotros. Ahí está el cambio, entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros, entonces en los primeros versículos, hablando acerca de su sentir, pero luego hay este cambio hacia ellos. Y es que Pablo está apuntando al cambio que se ha producido en sus vidas. No dice que está seguro de su salvación apuntando a una decisión que ellos han tomado, sino en que han llegado a ser imitadores de los predicadores que les predicaron el Evangelio y también imitadores del Señor Jesucristo. En otras palabras, ha sido un cambio evidente, ha sido un cambio visible, un cambio observable, un cambio definitivo en las vidas de los tesalonicenses. No simplemente se han convertido en conocedores del Evangelio o en simpatizantes del Evangelio o en adherentes de los misioneros, sino que se han convertido en imitadores. Dice allí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es interesante siempre cómo Pablo utiliza este lenguaje constantemente en sus cartas, el lenguaje de imitación. Vivimos en una época humanista, individualista, egoísta, centrada en el yo, que decir a otra persona, imítame, podría malentenderse. Algunos lo pueden tomar incluso con ofensa. ¿Cómo te voy a imitar a ti? ¿Quién te crees que eres? Cada uno tiene su propia personalidad individual, su propio valor, su propia autoestima. Eso es lo que dicen muchos hoy. Pero en la antigüedad, el concepto de educación era totalmente diferente, porque los maestros enseñaban no solamente brindando conocimiento, sino que enseñaban también con su propia vida, con su propio ejemplo. Entonces, la enseñanza del maestro y la conducta del maestro estaban íntimamente ligadas. Así que el llamado aquí de Pablo a imitarlo a él es un llamado importantísimo en el Evangelio. Y se fundamenta no tanto en que Pablo es el apóstol Pablo, sino en que él también es un imitador de Jesucristo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero Pablo dice, ustedes no ven a Cristo, sino que nos ven a nosotros. Pablo era el líder visible. Por eso es que se menciona a él siempre en primer lugar, ahí en la introducción, en el versículo 1. Pablo era el Cristo, entre comillas, que ellos podían ver. Un comentarista, Edmund Hibbert, él dice, este es el orden natural en la experiencia de los convertidos. Es decir, aquellos que están escuchando el mensaje predicado del Evangelio, ¿a quién ven primero? Al que les está predicando el Evangelio. Cuando alguien recién se convierte, mira naturalmente el ejemplo del líder, del predicador, del pastor que le está predicando. Como dice Edmund Hibbert nuevamente, él dice, reflejar el mensaje en sus propias vidas es la labor del misionero. Porque los convertidos van a conocer a Cristo por medio de él, de su predicación, pero también por medio de su ejemplo. Yo me pregunto si todos nosotros tenemos ese mismo sentir, ese mismo deseo de ser como Cristo. Con todas las imperfecciones que tenemos, Dios nos ha puesto como líderes, como pastores, como maestros en la iglesia. Algunos piensan que ya son maduros, ya son independientes, ya no necesitan aprender nada de nadie en toda su vida. Pero Hebreos capítulo 13, versículo 7, sigue aplicando este principio a nuestras iglesias hoy. Hebreos 13, 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Por eso Pablo dice aquí, ustedes se han convertido en imitadores de nosotros y del Señor. No es que el Señor Jesucristo esté en segundo lugar después de los misioneros, sino que las vidas de Pablo, Silas y Bernabé apuntan a la vida de Cristo. En el caso de los tesalonicenses, Pablo se complace en la conducta de ellos, porque ellos están mostrando, están exhibiendo una vida ejemplar. No les da una exhortación a obedecer, sino que se muestra convencido que ellos son obedientes y es una evidencia de la salvación que tienen en su corazón. Entonces, la primera característica que él ve en los tesalonicenses es imitación de Cristo. En segundo lugar, ve gozo en medio del sufrimiento. Gozo en medio del sufrimiento. Mira la segunda frase del versículo 6. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otra evidencia de una verdadera conversión. El énfasis aquí está en hacer la voluntad de Dios en medio de gran tribulación. Así como Cristo sufrió con gozo y Pablo sufrió con gozo, de igual forma ellos. Un ejemplo reciente en su memoria era lo que había ocurrido en Filipos, cuando Pablo y Silas fueron azotados y luego en el encarcelamiento están cantando a la medianoche, cantando alabanzas al Señor. Así como Pablo sufrió oposición cuando predicó el Evangelio en Tesalónica, de la misma manera ellos continúan sufriendo por su fe en Cristo. La palabra aquí significa opresión fuerte, aflicción. Y en este caso es por la persecución, persecución por causa de Cristo. Esa persecución incluye burlas, insultos, discriminación, separación de la familia, restricciones económicas, pérdida del trabajo, todo por causa de su fe. Ahora, eso ha sido la constante en la historia del cristianismo. Por eso, convertirse en un seguidor de Cristo requiere de gran valor, de compromiso. Ellos voluntariamente recibieron el Evangelio, acogieron la palabra que les predicó Pablo y lo hicieron con gozo del Espíritu Santo en medio de gran tribulación. Nota esta frase, con gozo del Espíritu Santo. Es decir, el mismo Espíritu que capacitó a los misioneros para predicar con el poder del Espíritu, también capacitó a los tesalonicenses para responder a esa predicación con gozo, en medio de gran oposición. Esa es una experiencia totalmente anormal para el mundo, pero es la paradoja del cristianismo, esa combinación de gozo y sufrimiento. Gozo en medio del sufrimiento. Es una de las evidencias de la elección de Dios. El Señor mismo, en la parábola del sembrador, Él habló de personas que reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la aflicción, tropiezan y caen. En cambio, aquellos que perseveran en su gozo, perseveran en la fe, muestran que son verdaderamente salvos. Y como ya muchas veces lo he mencionado, tal vez nosotros no tenemos ese mismo gozo porque no tenemos esa misma persecución o esa misma oposición. Pero no hay que dar excusas. La fuente del gozo no es el sufrimiento. No estoy diciendo que como no estamos sufriendo, entonces es imposible que tengamos ese tipo de gozo, porque la fuente del gozo es el Espíritu Santo. Aunque no haya aflicción, aunque no haya persecución, deberíamos tener gozo en el Espíritu.
Tú puedes dudar de muchas cosas, tú puedes estar preocupado por la pandemia en este momento, por la salud, por el trabajo, por la economía, acerca de tu futuro, acerca de la iglesia, pero una cosa es segura. Si tú estás en Cristo, estás bien. Y hay que gozarnos en esa verdad. Ellos recibieron la palabra de Dios con gozo. Entonces, evidencias, otra vez, de una verdadera salvación. Primero, imitación de Cristo. En segundo lugar, gozo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. En tercer lugar, ejemplo. Ejemplo a otros creyentes. Imitar a Pablo, y Pablo está imitando a Cristo, tuvo consecuencias positivas, porque sus vidas, aún en medio del sufrimiento, llenas de gozo, sirvieron de ejemplo a otros. Mira lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Entiendes lo que está ocurriendo aquí? Ellos primero se convirtieron en imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo. Pero ahora ellos mismos son ejemplos dignos de imitación para otros. Es que ese es el proceso circular del discipulado cristiano. Y es una declaración increíble porque habían pasado pocos meses desde el momento de su conversión. Pero en esos pocos meses ellos ya se habían convertido en imitadores de Cristo, y no solo en imitadores de Cristo, sino en ejemplos para otros. Su reputación ya había alcanzado a Acaya. Acaya era una provincia que estaba a varias semanas de distancia. Pero ya su reputación, su testimonio llega hasta Acaya. Tesalónica es una iglesia modelo. Ahora, a pesar de su juventud como iglesia, a pesar de la persecución que estaban sufriendo, pero su gozo, su fe, su perseverancia, su amor eran notorios a todos. Eran de gran influencia. Ahora, el mejor lugar para ti, para causar un impacto con el Evangelio de Cristo, es el lugar donde Dios te ha puesto. No necesitas ser misionero, transcultural, para ser como Cristo, para ser ejemplo, para influir en las vidas de otros, sino ahora tienes que ser ejemplo. ¿Quiénes están siguiendo tu ejemplo? En donde estés, en tu trabajo, en tu casa. Tal vez la pregunta debería ser, ¿te gustaría que sigan tu ejemplo? ¿A dónde los llevaría tu ejemplo? ¿A una vida de santidad, de bendición, de gozo, de fe y de gloria para Dios? Debemos ser ejemplo, debemos discipular, debemos modelar, debemos enseñar y mostrar una conducta realmente regenerada por Dios, transformada por el Espíritu Santo. Una cuarta característica de un creyente genuino es una proclamación apasionada del Evangelio. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una razón más por la que Pablo está agradecido a Dios, su celo evangelístico. El versículo 8 dice que partiendo de ellos, la palabra de Dios se ha proclamado, ha resonado. La idea es de ondas, de reverberaciones, de un sonido fuerte de trompeta que lanza sus ondas y que tiene como origen a Tesalónica. El Evangelio se está propagando a todo volumen, con gran fuerza, con gran alcance. Lo que se ha divulgado no son sus opiniones, lo que se ha divulgado es la palabra del Señor. Dice, ha sido divulgada la palabra del Señor. En este caso, Señor se refiere a Cristo, es el Evangelio de Cristo.
el que se está proclamando, con su autoridad, con su poder. Ahora, nota aquí que Pablo está utilizando dos frases paralelas que resaltan el aspecto divino y el aspecto humano de la propagación del Evangelio, porque dice que la palabra del Señor ha sido divulgada. El Evangelio de Jesucristo, el mensaje ha corrido, ha avanzado, se ha propagado. Esa es la parte de Dios. Pero también dice, vuestra fe en Dios se ha extendido. Ese es su ejemplo, sus palabras que se propagan también. Entonces, la propagación del cristianismo en sus primeros años no se debe a proselitismo, no se debe a propaganda, no se debe a publicidad, se debe a vidas transformadas. Pablo aquí no está hablando de hacer campañas evangelísticas bien organizadas, está hablando de la influencia por medio del testimonio de los tesalonicenses. Ellos a todo lugar que iban llevaban su gozo, llevaban su fe, llevaban su amor, llevaban el evangelio. Rápidamente se convertían en el tema de conversación de los viajeros, de los residentes en varios lugares del imperio, porque ellos habían renunciado a sus dioses y ahora estaban siguiendo a Jesucristo con gran pasión. Por eso Pablo dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En el versículo anterior Pablo los elogia porque son ejemplo a los creyentes de Macedonia y Acaya. Pero en este versículo 8 dice que no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar se extiende su influencia, su fe, su cristianismo. Y Pablo dice, miren, tesalonicenses, esto ha tenido repercusión directa sobre mi ministerio. Porque antes que yo pueda decir algo acerca de la fe en Dios, la gente ya lo sabe. La gente está ansiosa de compartir el buen testimonio de los tesalonicenses. Yo no tengo necesidad de hablar nada porque ellos ya saben por el testimonio de sus vidas. Ahora, Pablo está usando aquí una hipérbole, describiendo la intensa labor evangelística de los tesalonicenses. Esta era una iglesia de hombres y mujeres que habían sido evangelizados, pero ahora se habían convertido en evangelistas y transmitían el evangelio verbalmente, pero también con su conducta. Su fe ha impactado en todo lugar. Y finalmente, la última característica de un creyente genuino, por lo cual Pablo da gracias a Dios, frutos de una conversión verdadera. ¿Cuáles han sido esos frutos? Mira el versículo 9. Porque ellos mismos, es decir, todas las personas con las que converso, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses respondieron a la predicación de Pablo, se convirtieron y mostraron frutos de una salvación genuina. ¿Qué frutos? Dice ahí, número 1, se convirtieron de los ídolos a Dios. Eso no era sencillo, porque rechazar a los dioses, a los ídolos, significaba también renunciar a su vida. Esa actitud de no adorar a ningún Dios, sino solamente adorar a Cristo, producía resentimiento entre sus amigos, entre sus parientes. Significaba rechazar el culto al emperador. Significaba romper con los ídolos del pasado. No hay lugar para Cristo entre los ídolos. Convertirse en cristiano no significa agregar a Cristo a tu colección de ídolos. Convertirse significa dar la espalda, cambiar de dirección de los ídolos hacia Dios. Ahora, todavía hay muchos ídolos hoy. Convertirse a Cristo significa dejar a esos ídolos. El ídolo del dinero, de la codicia, del orgullo, del poder, de la familia, del trabajo, del placer, de la pornografía, del pecado. La idolatría es un pecado serio
a los ojos de Dios. Los poderes demoníacos operan detrás de los ídolos, pero el poder de Dios es infinitamente mayor y contemplar su belleza, su soberanía, su santidad, deleitarnos en Él, de verdad hará que despreciemos y abandonemos a los ídolos del mundo, porque no hay comparación. Entonces los tesalonicenses mostraron su conversión dejando a sus ídolos para, este es el segundo fruto, servir al Dios vivo y verdadero. Y eso significa un reconocimiento del señorío de Dios sobre el ser humano y un compromiso total con Él para hacer su voluntad. Él es el único Dios verdadero, no hay otro, es un Dios vivo. Acá hay un contraste muy claro entre el Dios vivo, en el cual nosotros creemos, y los dioses falsos, muertos, en quienes creen los paganos. ¿Qué incluye este servicio cuando dice servir al Dios vivo y verdadero? Obediencia, adoración, fidelidad, amor por Él, en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora somos esclavos de Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Y finalmente, el tercer fruto, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Es decir, tener una esperanza que se nota en nuestras vidas. La convicción que Jesucristo regresará a la tierra por segunda vez. Es una de las creencias esenciales del cristianismo. Y lo que debemos hacer nosotros es esperarlo, velar, vivir en una actitud de constante expectativa. Estas actitudes, estas evidencias, caracterizan tu vida, imitación de Cristo, gozo en medio del sufrimiento, ser ejemplo a otros creyentes, proclamación del Evangelio y frutos de una verdadera conversión. Pidamos a Dios, oremos, que Él produzca esto en nuestros corazones con el poder de su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, y luego habrá un tiempito para preguntas o comentarios. Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor, por lo que nos enseñas. Y ayúdanos a mostrar realmente con nuestras vidas lo que significa ser transformado, lo que significa ser cristiano. Señor, que el fruto del Espíritu Santo sea visible y evidente en nosotros, de tal forma que con nuestras palabras, pero también con nuestra conducta, podamos testificar de ti y mostrar a los demás que tú eres lo más importante en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.